mucho a la organización, a las personas que me han invitado, a mis amigos y compañeros que hacen tan magnífica labor para dar a conocer la historia de Extremadura, la historia de Carrovilla, en general el patrimonio tan importante que ha atesorado en nuestra tierra y en particular en esta. Me toca hablar, introducir la historia del origen y formación del condado de Alba de Aliste. El origen tiene una fecha muy concreta, que es el 8 de agosto de 1459, cuando en la villa de Arévalo, el rey Enrique IV de Trastámara concede el título de conde de Alba de Aliste al segundo hijo de un poderoso noble, Alfonso Enrique, almirante de Castilla, una de las familias nobiliarias más importantes de la Castilla de la época. Y tiene un destinatario, ese segundo hijo, que recibe como nombre Enrique de Mendoza. Pero el contexto de la dotación de este título de conde de Alba de Aliste está enmarcado en las guerras que la nobleza y la monarquía van a protagonizar durante buena parte del siglo XIV y del siglo XV castellano, y en ese marco de las guerras nobiliarias, en la práctica de la concesión de las llamadas mercedes reales por parte de la nueva monarquía, de la nueva casa de los Trastámara. El siglo XIV ha vivido uno de los conflictos más prolongados en el tiempo de la Edad Media, y además ha conocido la entronización de una nueva dinastía, la Casa de Trastámara. Un conflicto además enmarcado en la Guerra de los 100 años, con participación directa, por ejemplo, de las monarquías de Francia y de Inglaterra, que ha enfrentado a la nobleza castellana, la poderosa nobleza castellana, con una monarquía que quiere reafirmar su papel, que quiere construir un Estado centralista frente a esas ansias de poder de la nobleza, que quiere suprimir algunos de los privilegios asociados a los señoríos y que además tiene en una figura, en un monarca, Pedro I, una de sus figuras centrales, en esa pugna entre la monarquía como poder centralizador y la nobleza castellana como poder disgregador. Y que finalmente va a suponer una guerra francesa, la rica hembra de Guadalajara, quien va a aportar además una importante dote que se va a repartir entre los dos hijos varones supervivientes del matrimonio de Alfonso Enrique y Juana de Mendoza. Fadrique, quien heredará el título de almirante de Castilla, y Enrique, que será señor y propietario de varios señoríos menores: la villa de Bolaños, Cabreros, la casa de Zamora, las salinas de Villapáfila o las aceñas de Piedrahíta de Castro. Muy importante va a ser el matrimonio de este hijo segundón, Enrique, con María de Guzmán, hija de los condes de Niebla, que va a permitir, por ejemplo, el canje del señorío de Escamilla, que aporta María de Guzmán, por otro, el de Alba de Aliste, en noviembre de 1441. Un canje, ¿de acuerdo? María de Guzmán cambia con otro importante noble el castillo de Alba de Aliste por Escamilla. También aportará María de Guzmán las Carrovillas, de donde era señora. Nuestro primer conde, Enrique, va a participar en prácticamente todos los conflictos y guerras que se suceden en este periodo. Luchará contra los reyes de Granada en 1431, contra otros nobles en Rámaga y Tordesillas, o contra el poderoso Álvaro de Luna, que logrará apresarlo y confinarlo en el castillo de Berlanga del Duero, de donde logrará escapar en 1453. Álvaro de Luna es otro personaje fundamental e interesantísimo de nuestra historia castellana. Condestable y favorito de Juan II, ha intentado sin éxito restaurar el poder de la monarquía frente a la nobleza, crear un poder central único frente a una gigantesca nobleza que no está dispuesta a ceder sus privilegios políticos y que actuará, como decíamos al principio, como fuerza disgregadora frente a la corona. Esta pugna monarquía-nobleza no es exclusivo de Castilla.
la pugna entre una nobleza como poder disgregador y una monarquía como poder centralizador, en su intento de culminar hacia la monarquía autoritaria, que será el paso hacia la modernidad, es la historia común de Europa. Bien, decía que el 3 de junio de 1453, la coalición nobiliaria que se ha formado contra Álvaro de Luna, contra el poderoso condestable, alcanzará su máximo éxito cuando logren la ejecución del condestable sin juicio previo y sin sentencia alguna. Un año después morirá Juan II, sucediéndole en el trono su hijo Enrique IV. Enrique IV es consciente del poder de los nobles y de la fuerza de las confederaciones aristocráticas, y en sus primeros años va a recurrir a la vieja fórmula en casa de concesión de títulos para granjearse el favor de las principales familias. Es en este contexto donde surge el condado de Alba de Aliste. Enrique IV concede el título de conde de Alba de Aliste a Enrique Enríquez de Mendoza y a su mujer, doña María de las Mercedes. Era una de las cosas que traíamos, voy a leerlo muy brevemente, la concesión del título. Dice así en el texto que concede el monarca Enrique IV en la villa de Alba: tengo por bien, es por mi merced, que agora y de aquí en adelante para en toda vuestra vida seáis conde de la vuestra villa de Alba de Aliste, edo vos, os doy, por la presente el título en nombre y entidad de conde e vos en visto, en él que quiero es mi merced y voluntad que de aquí adelante vos podáis llamar y nombrar don Enrique, conde de Alba de Aliste, en los que de vos desciendan y tuvierais que mantengan también dicha villa. También quiero ir por mi merced y voluntad que podáis usar y ejercer como yo por la presente los privilegios a que son a los que acompañan esta merced que os concedo. La última parte la he castellanizado un poco, ¿de acuerdo? Para evitar los gustos del castellano del siglo XIV. Bien, decía, por lo tanto, que será Enrique IV, dentro de esa práctica de concesión de mercedes a la nobleza castellana, quien le conceda a Enrique Enríquez el título de conde de Alba de Aliste. El nuevo conde se convertirá en uno de los grandes de Castilla y en calidad de tal asistirá al nacimiento de la única hija de Enrique IV, Juana de Castilla. En la crónica que podemos leer de la época, por ejemplo en la crónica de Enrique IV, se nos sitúa a el primer conde de Alba de Aliste asistiendo al parto y sosteniendo en brazos a la reina mientras daba a luz a la que será la única hija del monarca, y en la guerra de sucesión posterior pretendiente al trono de Castilla frente a Isabel de Castilla, hermanastra de Enrique IV. Juana de Castilla, o más conocida en nuestra fuente, Juana la Beltraneja. Ese acto de asistir al nacimiento, de sostener en brazos a la reina mientras da a luz y de participar en primera línea junto a los más allegados al monarca, no impedirán que el conde de Alba de Aliste participe en la guerra de sucesión que se va a desatar en vida de Enrique IV, y tras su muerte también va a participar en la segunda guerra de sucesión, apoyando a los adversarios del desdichado rey. Primero, en vida de Enrique IV, apoyando a su hermanastro Alfonso, y tras la muerte de Enrique IV, apoyando a Isabel de Castilla frente a Juana de Castilla. La nueva confederación de nobles que se va a formar frente a Enrique IV cuaja relativamente pronto, en 1464. Participan tres personajes conocidos de nuestra historia: el arzobispo de Toledo, Alfonso Carrillo, Juan Pacheco y Pedro Girón, quienes van a ser los más destacados dirigentes de la coalición nobiliaria
frente a Enrique IV. A esta primera coalición se unirán también de manera rápida el almirante de Castilla, el conde de Alba de Aliste y el de Paredes, entre otros. Como miembro de esa coalición nobiliaria, nuestro conde va a participar en la conocida farsa de Ávila, donde se entroniza al hermanastro de Enrique IV y se depone al rey Enrique de diciembre de 1474 en Madrid. La guerra de sucesión va a enfrentar a los nobles de Castilla en dos bandos. Por una parte, la nobleza que defenderá los derechos de Juana de Castilla, incluyendo a la poderosa familia de los Mendoza y al rey de Portugal como uno de los aliados internacionales más importantes de este bando. Por el otro, de los futuros reyes católicos, quienes además lo nombrarán presidente y gobernador del reino de Galicia, cargo del que no disfrutará mucho, puesto que en la batalla de Toro será hecho prisionero y conducido a Lisboa. En la crónica de Alfonso de Palencia, septuagenario, pero hombre aguerrido en la batalla, decide Fernando de Aragón, los portugueses lo apresan y él se da cuenta de que no son aliados, sino que son sus enemigos. Y en ese momento es de Alba de Aliste, como se le menciona en esa crónica, no de Aliste, ¿de acuerdo? Mantiene o tiene a la reina en brazos. Bien, la farsa de Ávila, que antes habíamos dicho, y nos habíamos quedado aquí. Bueno, pues la sucesión de Toro, vemos en la crónica de Alonso de Palencia que don Enrique, septuagenario, pero de grandes arrestos, persigue a todo galope al enemigo fugitivo hasta el puente de Toro, y que al recogerse en su campo se engaña con la oscuridad de la noche y toma por amigos a un pelotón de soldados portugueses próximos a él. Y tras pronunciar el nombre del rey don Fernando, esto hablaba cosas breves y graciosas. El 24 de julio de 1480 va a realizar su testamento en el convento de San Antonio de Garrovillas, y tras su muerte le sucederá su segundo hijo, Alonso Enrique de Guzmán, segundo conde de Alba de Aliste y señor de Quintana del Barco, de Pajares, de Bembibre, de Castro Calvón y de Garrovillas. Muere a la edad de 75 años, probablemente en Zamora. Y aunque en su primer testamento los condes habían decidido instalar su capilla funeraria en el monasterio Jerónimo de Montamarta, en Zamora, donde había intentado, por cierto, profesar su primer hijo, su primogénito, Fadrique Enrique, y del cual sería sacado por la fuerza, puesto que era inconcebible que el primogénito de una de las familias nobiliarias más importantes profesara como fraile y por lo tanto renunciara a suceder a su hijo. Sin embargo, este primogénito, Fadrique Enrique, moriría 2 años después. Decía que aunque en su primer testamento habían mandado ser enterrado en ese monasterio Jerónimo de Montamarta, donde está la tumba de su primogénito, en el codicilio testamentario definitivo va a ordenar su enterramiento junto al de su mujer, Teresa de Guzmán, en el convento franciscano de San Antonio de Padua, en Garrovillas. Aquí se realizarán 2 sepulcros de alabastro con sus 2 efigies en acción de orar. Y también van a disponer la fundación de un mayorazgo para preservar en sus descendientes el mayor número posible de tierras. ¿Cuáles van a ser los bienes del condado? Pues van a proceder en una primera instancia de 2 familias importantes de Castilla. La del almirante, a través de Enrique, el primer conde de Alba de Aliste, y el de la casa de Medina de Sidonia, a través de María de Guzmán, su esposa, y la primera condesa de Alba de Aliste. Fadrique Enrique funda un mayorazgo en beneficio de sus 2 hijos en 1426. Fadrique heredará el título de almirante de Castilla y señorío de Medina de Rioseco, y Enrique, como antes comentábamos al principio, varios señoríos menores. Y a través de María de Guzmán se va a aportar al matrimonio la villa de Garrovillas, con sus aldeas de términos, jurisdicción,
rentas, pechos y derechos. Los pechos son los impuestos, ¿de acuerdo? Los pecheros son los que pagaban impuestos y los pechos el privilegio de poder asumir esos impuestos. Y Alconeta, junto con Escamilla, que como antes también mencionábamos, va a ser permutada por el castillo de Alba de Aliste, junto con los portazgos de Madrid y de otro derecho. El mayorazgo definitivo se va a aprobar en 1480, concedido por Fernando e Isabel el 12 de enero de ese año en Toledo, y que podéis leer aquí, y que permite mantener el mayor número posible de tierras dentro de una familia para que ésta no se disgregue, para que ésta pueda conservarse en el mayor número posible. Sí quisiera hacer aquí una breve mención, ya que estamos hablando de señorío y de mayorazgo, el concepto del mismo y la importancia que va a tener en la historia de la Edad Media y en la historia de la modernidad. Los señoríos van a mediatizar la vida de los nobles. Por una parte tenemos el señorío jurisdiccional, que permitía al noble ejercer justicia en primera instancia en su señorío, en su territorio, y también poder nombrar los principales cargos públicos en los concejos. Tenemos también el señorío de la tierra, que le permite percibir rentas anuales. Muy importante será en la casa de Alba de Aliste, van a hablar en una segunda conferencia, el ius patronatus, el patrocinio que se realiza sobre las iglesias de sus tierras, iglesias, monasterios, conventos, y que al noble le permite ejercer el derecho de elegir y presentar párrocos, quienes van a deber su estabilidad económica a esa casa y por lo tanto van a asegurar la fidelidad de los sacerdotes, de los párrocos al Señor. También les permite percibir una parte de los diezmos eclesiásticos en todas las parroquias. Por ejemplo, en el caso del ius patronatus que ejerce el conde de Alba de Aliste, de las 83 poblaciones sobre las que ejerce el patronato, en 78 cobra el diezmo al 50%. 50% del diezmo eclesiástico se lo queda el señorío, el conde de Alba de Aliste, y el otro 50% permanece en manos del párroco. Y también por la Junta de Incorporación de Felipe V, sabemos que los Alba de Aliste percibieron los diezmos de Garrovilla, de Cañaveral, de Hinojal o de Santiago del Campo. Esta Junta de Incorporación de Felipe V de Borbón, primera monarca de la Casa de Borbón, ya en el siglo XVIII, resolvió distintos litigios y pleitos que se habían mantenido entre la nobleza y la nueva monarquía, que va a recuperar o va a intentar recuperar derechos y jurisdicciones, y que supone una fuente documental importante para conocer la situación jurisdiccional de los distintos señoríos españoles. Otros ingresos importantes van a ser las alcabalas, los portazgos y los pechos, es decir, los impuestos, la percepción de impuestos. Muy importante va a ser además en el señorío de la casa de Alba de Aliste el cobro de Álvarez de Toledo y Pimentel. Diego Enrique va a participar en las guerras de las comunidades, los comuneros, donde jugará la indefinición en los primeros momentos. Por ejemplo, va a condenar a los procuradores de Ávila que habían votado a favor de los servicios pedidos por Carlos I. No sé si sabéis lo que son los servicios. Cuando los monarcas tenían muy limitada su capacidad de recaudación de impuestos, y la recaudación de impuestos, uno de los elementos fundamentales que conforman un Estado, los impuestos, el ejercicio de la violencia como derecho privativo del Estado y las fuerzas de seguridad, ¿no? Bueno, cuando un monarca necesitaba recurrir a nuevos impuestos, tenía que convocar a depositar en este monasterio de Montamarta
y que servirán para aumentar los bienes raíces del condado. También nuestro conde va a reforzar sus relaciones de amistad con este monasterio de los Jerónimos que elegirá como lugar de enterramiento y no San Antonio de Garrovillas. Su primogénito, Enrique de Guzmán, le va a suceder como cuarto conde. Llegará a ser mayordomo mayor de la reina Isabel de Valois, mujer de Felipe II, y contraerá matrimonio con Leonor de Toledo. Con esta noble va a tener 2 hijos, y los 2 le van a suceder como quinto y como cuarto conde respectivamente, y ninguno de los 2 tendrá sucesión. En 1562 va a morir en Zamora de una infección dental. Nos vamos a detener, por lo tanto, muy poco en este cuarto conde, y sí nos vamos a detener un poco más en el quinto, Diego Enrique de Guzmán. ¿Somos muy de tiempo? Bien, vale. Diego Enrique de Guzmán. No va a tener descendencia, pero sí será uno de los nobles más importantes en la corte de Felipe II. Va a ser nombrado consejero de Estado, va a ser gentilhombre del rey, va a ser comentador de la Orden del Toisón, mayordomo mayor de la reina Margarita de Austria y de la infanta Isabel Clara Eugenia, de quien tendréis memoria a través de los cuadros de Diego de Velázquez, y entre 1585 y 1592 va a ser virrey de Sicilia. Va a participar en la batalla de Lepanto y además va a participar en la guerra de los 80 años como capitán. En premio a estos servicios militares importantes que realiza en la corte de Felipe II, el rey Planeta le va a nombrar virrey de Sicilia. Allí llegará y tras reprimir algunos motines iniciales, su primera etapa como virrey de Sicilia va a concurrir con cierta... va a resultar una etapa provechosa, tanto para él como virrey de Sicilia, como para los propios italianos. Allí, por ejemplo, va a crear los hospitales de San Bartolomé y de San Giacomo, y también va a mandar disecar el lago de Papirito al objeto de construir las famosas fuentes de Palermo, que es una de las señas de identidad de esta bellísima ciudad italiana. Si tenéis la oportunidad de visitar Sicilia, que es una tierra maravillosa de Italia, y en particular Palermo, todas estas fuentes realmente extraordinarias se van sucediendo, que son un auténtico gozo estético, en parte deben su presencia a esa decisión de nuestro conde de Alba de Aliste de disecar el lago de Papirito, que además era una fuente importante de enfermedades y en particular de la malaria, uno de los elementos que más mortandad va a provocar en la época, a través de la picadura del mosquito. Sin embargo, el segundo mandato como virrey de Sicilia va a ser uno de los más difíciles. Va a vivir una crisis epidémica, una peste que va a diezmar la población de Sicilia, va a tener que hacer frente a rebeliones y además a una situación de hambruna que se van a desatar en el virreinato, lo que va a motivar que le pida el cese al rey en 1592 y el monarca se lo conceda. Fallecerá en 1604 en su casa de la Corredera de San Pablo de Valladolid. Y no es casual ya su presencia en Valladolid, que en ese momento era la capital del reino, donde estaba establecida la corte. Estamos ya ante una nueva nobleza
que es muy diferente al uso, a las costumbres, a la cultura, a la forma de vida y a los hábitos de los nobles del siglo XIV o del siglo XV. Por ejemplo, al fundador de la casa, al conde de Alba de Aliste. Estamos ya ante una nobleza cuya mayor virtud, cuyas mayores ansias es la de servir en corte. Servir, formar parte de la corte palaciega y servir en los distintos oficios en torno a la poderosa casa de la monarquía de los Austrias. Y del mismo modo, los monarcas de la casa de los Austrias ya no tienen nada que ver con aquellos primeros monarcas de la casa de Trastámara, por ejemplo, con Enrique IV o con Juan II. Estamos ya ante una poderosa monarquía que se rodea de una nobleza que le atiende en todos los servicios de corte, desde los nobles buscan ser, por ejemplo, ser nombrados aposentadores, gentiles hombres de la cámara, para servir al monarca, y además estamos ya ante una nobleza que empieza a endeudarse, que la vida en la corte, con lo que eso supone de búsqueda del prestigio a través de la manifestación de su riqueza, hace que sus señoríos cada vez se vayan endeudando más para poder soportar una vida cara, una vida realmente cara en esa corte. Primero en Valladolid y en segundo lugar en Madrid. Son nobles que tienen que aparentar la importancia de su nombre, que por lo tanto tienen que patrocinar la construcción de palacios, de monasterios, de iglesias, que tienen que tener una vida aparatosa para dar manifestación de su poder, y que van endeudando progresivamente los condados. Eso, por ejemplo, se puede ya ver muy bien en el testamento de Antonio Enrique de Guzmán y Toledo, sexto conde, quien se ve obligado a indicar que el condado está muy gravado y cargado de deudas. Eso es común en prácticamente ya la alta nobleza de la época. Antonio Enrique de Guzmán y Toledo es el sexto conde y hermano del anterior, gentil hombre de cámara de los reyes Felipe II y Felipe III de Austria. Poco podemos decir de él. En 1610 morirá y en su testamento, realizado el 28 de diciembre de 1608, hace constar que el condado está cargado de deudas. El mismo, ya que ha muerto sin descendencia, va a pasar a su primo hermano Enrique de Villena. En ese sentido, yo quería finalizar, no la conferencia, pero sí esta sucesión de condes en este set. Y además finalizar por lo simbólico de la diferencia de vidas y de hábitos entre Enrique, el primer conde, y Antonio Enrique, el sexto conde, y que refleja ya esos cambios sustanciales que han sucedido en la historia de la monarquía, en el papel que tienen los monarcas y por lo tanto también en la propia historia de España. Sí quería detenerme de manera ya muy breve para ir finalizando en la relación de Garrovillas con el condado de Alba de Aliste. Solo unos apuntes muy breves, porque estoy seguro que en las siguientes conferencias se analizará con mayor pormenor. Bien, Garrovillas, como decía, era una antigua villa de Realengo que Juan II de Trastámara había entregado a Enrique de Guzmán, conde de Niebla, y a través de este noble, de esta familia aristocrática, va a llegar a María de Guzmán, mujer del primer conde de Alba de Aliste. En este legajo, en este documento, podemos leer que se hizo gracia y merced Juan II y donación no revocable de las villas de la Garrovilla y de Alconeta, con sus tierras, términos, distritos y con sus vasallos, vecinos y moradores de la dicha villa y de su tierra, con los pechos impuestos, con sus derechos, con sus penas y calumnias pertenecientes al señorío de la dicha villa y su tierra,
los portazgos, muy importantes en la época, los montes esenciales, los prados y las barcas de la dicha Alconetra. Carrovilla y Alconetra se consideraban separadas, ¿de acuerdo? Dos villas distintas. Pena y calumnia se refiere al derecho jurisdiccional. Uno de los privilegios que tenían los nobles con derecho jurisdiccional era poder cobrar las multas, poder cobrar lo que tuvieran que pagar las personas juzgadas en su territorio. Y los portazgos, como sabéis vosotros muy bien, es uno de los impuestos más rentables que tenía la nobleza medieval en esta época, porque le permitía cobrar por las mercancías que atravesaban determinados territorios. Si cogiéramos el mapa de Castillo o el mapa de Aragón, prácticamente las mercancías, los mercaderes o el ganado a través de la pesta tenía que ir pagando altísimas, por lo que suponía de tener que pasar, sobre todo con el ganado, pasarlo, las cabezas de ganado, a través de las barcas, ante la ausencia en estos primeros momentos de un puente. De hecho, va a haber muchos pleitos, las fuentes documentales se extienden al respecto entre la Mesta y algunos de estos portazgos a la hora de contar las cabezas de ganado. Bien, decía que Carrovillas será dejada por el conde de Niebla a María de Guzmán junto a Escamilla. La otra villa que canjeará por Alba de Aliste. Tras su matrimonio con Enrique, Escamilla será trocada por Alba de Aliste, pero Carrovilla siempre pertenecerá al mayorazgo del condado de Alba de Aliste. Aquí tendrán su casa-palacio. Sabemos que los primeros condes pasaban largas temporadas en Carrovillas, disfrutando el mismo, en la Plaza Mayor, de su huerta, de su jardín y de su casa adosada. Lugares de señorío de Carrovillas van a ser Cañaveral de Alconeta, Santiago del Campo, Hinojal, los ríos Tajos, Guadalcil y Almonte, con su campo, y importantes de esa. Van a disfrutar de jurisdicción civil y criminal, del nombramiento de corregidores, alcaldes y otros alcaldes menores, gobiernos de las villas, de los municipios, de las ciudades, recuerdo, del servicio de millones, un impuesto que se cobraba, de las alcabalas y tercias, que también son impuestos, de todos los patronatos y percepción de diezmo, que antes mencionábamos, de las barcas del Tajo y de Almonte, y del paso de la Mesta, donde el conde tenía derecho al portazo. Por tanto, estamos hablando en el caso de Carrovilla, de un señorío que aportaba bastante dinero, bastante riqueza al condado, al mayorazgo, de Alba de Aliste. Con esto voy a terminar. Os vuelvo a pedir disculpas por el estado de mi voz, porque me ha costado en algún momento y mi voz en estado natural suena bastante mejor y no se atranca tanto. Eso os lo puedo asegurar, pero lamento que esta semana me haya castigado los dioses con muchos alumnos de primero de la ESO que gritan especialmente con el uso constante de la pizarra, pero como le decíamos, Antonio Roll, que está aquí, lo sabe muy bien, una de las desgracias de los profesores de historia, que nosotros tenemos que usar la pizarra y sobre todo nosotros tenemos que hablar, nosotros tenemos que explicar y tenemos que explicar demasiado, ¿no? La contrapartida para nuestros alumnos, pobres alumnos que a cambio tienen que estudiar bastante. Muchas gracias por vuestra atención.